Les vamos a compartir instalaciones. Perdón que te interrumpa, se llama Manufacturas TA, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ok, nos quedamos. Habíamos revisado lo que era los tipos de industria que podemos identificar. Platicamos un poco sobre la revolución industrial. ¿Han leído algo al respecto, adicional al video que vimos? ¿No? Bueno, les recomiendo que lo lean para que se empapen un poco más, porque es algo que es una tendencia en la ingeniería que está requiriendo cada vez más expertos en el tema, y vale la pena que ustedes conozcan más, porque hay muchas aplicaciones y muchos desarrollos que les van a ser útiles en su desarrollo profesional, porque la ingeniería en general está evolucionando a pasos agigantados. Entonces, esto precisamente es una forma de poder aprovechar al máximo todos los recursos con los que podemos contar. Bien, en resumen, ya después vimos lo que era lo que entendíamos por instalaciones y lo que entendíamos por industria, y sacamos un resumen en resumen y una concreta definición es la instalación industrial. Son el conjunto de elementos que nos permiten satisfacer eficientemente los energéticos y servicios auxiliares a un sistema productivo o planta industrial, la cual cuenta con una infraestructura adecuada a sus procesos. Ahí van a encontrar por ahí ustedes varias definiciones. Si ustedes comulgan más con esas otras, no hay ningún problema, coméntenlas y podemos ajustar esta definición, que finalmente es un concepto de lo que yo entiendo por instalaciones, ¿verdad? Y que engloba, si se fijan, todo, ¿verdad? Conjunto de elementos, o sea, todo, ¿verdad? Motores, compresores, quemadores, redes de gas, redes de diésel, de combustibles líquidos, plantas de vapor, ¿cómo se llama? Calderas de vapor, eyectores de vapor, máquinas, motores eléctricos, motores de corriente alterna, directa, etcétera, máquinas de soldar, punteadoras, robots, CNCs, todo los tipos de máquinas que se puedan necesitar para los procesos. Cada máquina o cada equipo, pues le tienes que alimentar una serie de energéticos. O sea, ya mencionamos que los principales energéticos que vamos a encontrar, pues es la electricidad, la electricidad, el gas natural, gas LP, combustibles líquidos como el diésel, combustóleo, diáfano, y algunos otros más. Podemos tener aire comprimido, también como energético. Tenemos también redes de vapor en plantas muy específicas para varios sistemas para varios procesos. El agua, aunque no es propiamente un energético, se considera como tal porque es vital es vital para muchas operaciones, por ejemplo, en sistemas de enfriamiento. Y también, por ejemplo, el agua lo necesitamos para servicios sanitarios, ¿verdad? Incluso para tomar, ¿verdad? Inclusive, entonces, aunque muchas veces, en algunas plantas ya donde tienen mucha gente, pues utilizan mucha agua para todos los servicios sanitarios, mucha agua incluso tienen ahí plantas potabilizadoras para agua para poder beber, o sea, para el consumo humano.
Imagínense una planta que tiene 5,000 empleados o 5,000 trabajadores y todos debemos de tomar al menos 2 litros de agua diarios. ¿Cuántos tenemos que tener más o menos pues digo, durante las 24 horas? O sea, el consumo de agua puede ser muy importante, ¿verdad? Entonces, necesitas tener una planta o un proveedor que te esté suministrando el agua potable para beber, o puedes tener tu planta potabilizadora. Entonces, todo esto es lo que vamos a empezar a desarrollar. Aquí al final se menciona pues, la infraestructura, pero la infraestructura en sí pues es precisamente pues todos los edificios, el mismo terreno, la maquinaria con la que cuentas, sobre todo los equipos principales. Si por ejemplo tienes una fundición, pues los hornos. Si tienes si tu planta utiliza, por ejemplo, como Eaton, que utiliza centros de maquinado, pues vas a tener centros de maquinado, es parte de su infraestructura, ¿verdad? Y toda la maquinaria, todos los servicios auxiliares como el drenaje, la red sanitaria, el agua potable, etcétera, pues son servicios que pueden contar una planta. Así como, digo, para empezar pues, un poquito a entender mejor lo que estamos haciendo, o lo que vamos a ver. Hablando de instalaciones, ahorita mencionamos que pues todas las plantas tienen energía eléctrica, muchas de las plantas, sobre todo en la manufactura, tienen aire comprimido, unas que otras tienen gas natural o gas LP, en algunas incluso hasta vapor, ¿verdad? Entonces, esas instalaciones, será lo mismo una instalación eléctrica por ejemplo, para la fundición, digo, para la acería que mencionaron hace un momento, o para Eaton, que por ejemplo para un comercio así como una tienda como H-E-B, por ejemplo, o por ejemplo para la instalación la instalación eléctrica que hay en la universidad, o bien en la instalación eléctrica de una casa. ¿Qué diferencia tiene en su concepto? Es prácticamente lo mismo, porque el suministro de energéticos pues se hace en cualquier tipo, ¿verdad? Pero alimenta una planta o alimenta un comercio o alimenta una casa. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una instalación industrial y una instalación comercial y una doméstica? El voltaje. Uno de ellos, correcto. ¿Qué más? Las líneas, o sea, la instalación. ¿Cómo? Por ejemplo, sí, bueno, se podría decir el tipo de calibre. El calibre o el tamaño, o sea, el tamaño de la instalación, llámese de tuberías, llámese de conductores eléctricos, de lo que sea, o un ducto de agua, etcétera, o de aire comprimido, pues, o ductos de ventilación. Los que utilizamos en una industria, obviamente son mucho más grandes por el tamaño del servicio. Por ejemplo, yo en una casa alimento, no sé, una bomba de agua con un motorcito de 3/4 de caballo, un refrigerador que tiene 0.3 kilowatts de potencia requerida. En un negocio, en una tienda comercial, pues a lo mejor la planta de refrigeración, pues sí son un poquito más grandes, son motores de 5 caballos, 10 caballos, por ejemplo. A lo mejor un comercio puede utilizar aire comprimido, por ejemplo, una llantera. Y pues, en tu casa a lo mejor puedes usar aire comprimido para hacer para mover cortinas o para mover algunas cosas, pero en un comercio pues necesitas un poco más, y en una industria con más ganas. Les preguntaba, por ejemplo, de Valeo Wipers. Wipers, por ejemplo, tiene, no sé, en su planta de tener no me hagan caso, pero
unas 50 líneas de ensamble. Ensamblan diferentes tipos de limpiaparabrisas, el mecanismo completo, el motor eléctrico, la transmisión y los herrajes para meter los limpiaparabrisas. Y lleva, no sé, cada componente pues lleva, no sé, 40, 50 piezas. Pero cada línea tiene, por ejemplo, de entre 10 y 20 estaciones de trabajo. Y esas 10 y 20 estaciones de trabajo, que normalmente son alimentadas por un hombre y el proceso normalmente es automático y la descarga a veces es manual o a veces también es automática, pero va de línea a línea. Entonces, cada proceso automático de esa estación de trabajo a lo mejor necesita alimentar un motor eléctrico o 2 motores eléctricos por cada estación y tiene que alimentar a lo mejor 5 o 8 actuadores neumáticos, por ejemplo. O hay máquinas ya más sofisticadas que utilizan servomotores, pero son muchos, o sea, entonces multipliquen 8 actuadores neumáticos por estación, por cada una que dijimos que eran 50 con 10 estaciones, estamos hablando de 500 estaciones mínimo. 500 por 8, ¿cuánto nos daría? 4,000 actuadores neumáticos. ¿Cuánto aire necesitan? Eso es lo que vamos a ver. O sea, para alimentar esos 4,000 actuadores neumáticos y los 3,000 motores eléctricos y las 2,500 lámparas de alumbrado, necesito una mayor capacidad. ¿Cuánto tienes en un comercio? ¿Cuánto tienes en una residencia? Pues a lo mejor es mucho menos. Entonces, la primera diferencia entre esas instalaciones pues es el tamaño, la capacidad requerida. La segunda diferencia es el riesgo en el entorno, ¿verdad? En una industria obviamente hay muchos más riesgos por el tamaño de los equipos, porque los equipos son más grandes. Hay muchos, aquí hace rato también mencionaban que se tiene que tener se hace mucho énfasis en la seguridad en las plantas. Entonces, esto también es porque existe un nivel de riesgo en una industria. Obviamente, pues por la misma razón, tanto por la seguridad, por el tamaño de la capacidad, la normatividad, pues también es una diferencia importante, ¿verdad? Y obviamente esa normatividad se puede aplicar pues desde el diseño, la construcción, la operación, o inclusive hasta el mantenimiento de esas mismas instalaciones. Entonces, son similares, en todos vas a encontrar, por ejemplo, en una instalación eléctrica, pues vas a encontrar una cometida, una subestación, por ejemplo, vas a encontrar un interruptor general, vas a encontrar una serie de cables, una serie de interruptores y interruptores de protección, interruptores nada más de seccionamiento, pero entonces obviamente en un comercio o en una casa, pues, vas a encontrar instalaciones mucho más pequeñas y más ligeras. En cambio, en una industria siempre el tamaño siempre va a ser muy importante. Los riesgos son mayores y tienes que tener más cuidado en ello. Entonces, aquí nosotros nos vamos a enfocar específicamente a instalaciones industriales, aunque puedan ser similares, algunos criterios se aplican digo, la ingeniería eléctrica o la ingeniería hidráulica o neumática, pues se aplica para todos, o sea, para cualquier tamaño. Pero sí existen ciertas normas que cierta normatividad que tienes que cuidar. Ahorita lo primero para poder entender una planta industrial, para tratar de conocer cómo vamos a conocer una planta, lo primero que tenemos que saber verlo como un sistema. Al tú tener un sistema puede ser una caja negra donde tenemos una serie de entradas y una serie de salidas. ¿Cuáles serían las entradas de una planta industrial? Por ejemplo, ¿cuál crees que sean las entradas de Eaton Truck? ¿Qué es lo que entra? Como la materia prima antes de todo ser ensamblado. Exacto.
entra materia prima. ¿Qué más? Y la materia prima obviamente hay muchas partes, barras de acero, barras de aluminio, fundiciones ya preparadas de algunas partes, te va a llegar a lo mejor cables, a lo mejor engranes ya hechos. Por cierto, en Eaton, bueno, ¿qué más creen que va a entrar? Aparte de la materia prima. Hace un momento lo dijimos. Jocelyn, Sí, profe. ¿qué más entraría a Eaton Truck? ¿No? No se me ocurre nada. ¿Perdón? Además de que, perdón. Pues entra energía eléctrica, entra aire comprimido, entra gas natural, entran también los insumos. ¿Qué son los insumos? Pues los materiales con los que se trabaja. El insumo son todos los elementos que yo necesito para el proceso, pero que no se integran al producto. Por ejemplo, un lubricante, por ejemplo, un detergente para limpiar una pieza, por ejemplo. O sea, se utiliza, pero el detergente no se integra al producto. Lo liberas o le tiras el residuo. Entonces, esos son los insumos, todo lo que no se integra al producto. Inclusive un empaque, por ejemplo, pues lo necesitas para poderlo empacar, pero no es parte del producto. Esos son los insumos. ¿Y qué es lo que sale de esa caja negra? Pues lo que sale es el producto, en este caso Eaton. En Eaton Truck salen básicamente, bueno, hace un par de años, o 3, 4 años, creo que ya están ampliando ahorita su planta, por cierto. Sacan transmisiones para tractocamiones. Son las cajas de cambio de los tractocamiones. Es su principal producto, fue el primer producto que hicieron hace unos 15 años, que empezó la planta. O más, ya no me acuerdo. Y también hacen embragues, componentes para embrague. Para embragues, supongo que también embragues pues, automotrices y embragues, sobre todo para vehículos pesados, camionetas y camiones. Entonces, esos son los productos que tienen en esa planta, por ejemplo. ¿Y qué otro elemento creen que puede salir de ahí? Además de lo que sale. Ya dijimos producto, que en este caso una cierta cantidad de transmisiones, una cierta cantidad de subensambles de los embragues. ¿Qué más sale del sistema o de la planta industrial? Sergio. Residuos. Ándale, exacto. Son residuos de 3 tipos. Residuos, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, sólidos, pues, perdón, residuos sólidos, como scrap de cortes de lámina, como residuos de las fundiciones, residuos también, ¿cómo se llama? Líquidos y gaseosos, obviamente. Entonces, esos 3 tipos de salida, o sea, también puede ser agua residual, o sea, líquidos y gases, que pueden ser vapores o monóxido de carbono o algunas otras sustancias gaseosas, que son residuos, como dijeron. Esto finalmente, como un sistema, pues tú tienes una serie de entradas y una serie de salidas. Y pues ahora sí que la suma de las entradas debe ser igual a la suma de las salidas, ese es un hecho. Pero mediante un proceso, porque aquí entran piezas, que barras de material, por ejemplo, tochos,
o rollos de cable, o rollos de tuberías, por ejemplo, y sale un producto, sale una transmisión, o sea, ahí recibe un proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues básicamente es que las piezas que llega la materia prima que llega, casi todas, o el 90%, son procesadas, son maquinadas, son torneadas, fresadas, o sea, hacen todas las operaciones de maquinado para llevar sus elementos a que tengan la interconectividad, o bueno, no interconectividad, sino el que se puedan ensamblar entre sí para formar un conjunto de engranes o de mecanismos que hacen funcionar la transmisión. A lo mejor también te llega producto que nada más lo integras, por ejemplo, un solenoide para alguna válvula, o te llega un buje, un rodamiento, pues eso ya viene ensamblado con las balines o con los rodillos, depende del tipo de rodillo que sea, pero eso ya viene como un subensamble, pero ya se integra. Entonces todo eso lo tienes que mezclar, ensamblar. Al final de tu proceso, como decíamos, básicamente el proceso es que llegas, haces un maquinado, luego el proceso de maquinado, hay algunas operaciones de soldadura para ensamblar flechas a engranes, y luego pasan al proceso de ensamble mecánico, y luego ya el ensamble final, donde es una línea de transferencia que hacen que ya completan todos los demás componentes, los sensores, por ejemplo, el tapón del aceite, le tienes que agregar aceite para hacer las pruebas, agregas el aceite para hacer una prueba funcional, o sea, la metes en una máquina bueno, primero tienes que verificar la hermeticidad, o sea, es una prueba de fuga, pues, o sea, checas la hermeticidad de la caja, que a la hora que le agregues el aceite no te va a fugar. Luego agarras, ya que sí te funciona la carcasa y no tienes fuga, pues ya le metes todos los demás componentes, y luego ya le agregas el aceite y haces la prueba que haga el cambio, ¿verdad? Que le acoplas un motor, que tú controlas la velocidad, mides la relación que te da en cada paso, etcétera, y te aseguras que está haciendo los cambios completos. Y ya prácticamente la vuelves a vaciar, la puedes secar. No debes de transmitir todos los elementos, lo tienes que transportar sin aceite por norma. Entonces ya el conjunto te queda, pues ya nomás para empaquetar, ¿verdad? Por ejemplo, agregar sus controles ahí, quizás le pongan un código 2D para rastreo, y ese rastreo sirve para saber los datos de prueba del equipo. Entonces, si se fijan, todos esos procesos que se dan, pues es el proceso principal del ensamble de la transmisión. Y un proceso similar quizás sea el del embrague. ¿Qué hay más aquí, por ejemplo? Hay muchos, conforme vayamos metiéndonos más en el proceso, pues vamos a encontrar que, pues como mencionamos ahorita, pues hay CNCs, por ejemplo, primero hay muchos CNCs ahí. Luego hay robots que hacen soldadura automática de engranes con flechas. Creo que tienen 3 o 4, no me acuerdo cuántos tienen ya. Hay estaciones de ensamble, estaciones de prueba. A lo mejor algunos elementos tienen que ser pintados. Creo que tienen unos hornos de tratamiento térmico, para eso usan el gas natural, entre otras cosas. Además, por ejemplo, además de los procesos principales, hay procesos auxiliares. Por ejemplo, ellos tienen una planta de tratamiento de líquido refrigerante, el que usan para los centros de maquinado. Ese líquido se está tratando continuamente, o sea, se eliminan de impurezas y se purifica, pues, o sea, se le quitan la rebaba que pueda tener y todos los demás contaminantes para volverlo a usar. Entonces lo están utilizando continuamente. En teoría es totalmente suficiente, o sea, realmente tienes que agregar muy pocos químicos porque lo estás reusando continuamente, porque en el proceso de maquinado no hay
no hay una degradación química, pura degradación física. O sea, hay contaminación física nada más. Entonces, estos se pueden volver a, se pueden volver a producir un poco más. Entonces, en resumen, digo que todos esos procesos que estamos mencionando tienen que recibir, deben de contar con ciertas instalaciones para hacer. O sea, ¿cómo mando, por ejemplo, el líquido residual? ¿Cómo lo mando a la planta de tratamiento? Pues tengo que a lo mejor tener un drenaje, una ductería, o tengo que tener un sistema de bombeo para lodos. Por otro lado, tengo que tener un transportador que me saque toda la rebaba, y en ese transportador pues debe ser capaz de dejar arriba la rebaba que se vaya sacando en el maquinado, y esta rebaba, además, como trae líquido refrigerante, el que utilizas para un proceso, pues debe tener capacidad para escurrirlo a un ducto, por ejemplo, un canal, y ese canal lo mandas a la planta, lo mandas a una fosa quizás, y de la fosa mandas ahí a una bomba. Algunos shocks que utilizan los centros de maquinado, por ejemplo, utilizan shocks de aire, neumáticos, que con presión neumática sujetan las piezas y las sujetan con todo. Hay algunos que son hidráulicos. Obviamente, para alimentar todos los motores eléctricos, todos los controles eléctricos de los CNCs, alimentar todos los motores de los controladores para los robots, alimentar la máquina solar que utiliza el robot, que normalmente es un MIG, o sea, es un electrodo de alimentación continua, para estar alimentado. Entonces necesitas energía eléctrica, ahí también necesitas nitrógeno, un gas inerte para la soldadura. Entonces, todos esos, pues ahora sí que elementos que estamos utilizando son parte de las instalaciones, y es lo que vamos a tratar de ver aquí. Ahorita, la planta industrial pues solo es un sistema que tiene entradas y salidas, y vamos a tratar de ver qué es lo que hay adentro. ¿Qué vamos a encontrar? Pues ya estamos platicando. Vamos a encontrar toda esa maquinaria, esos equipos y esas instalaciones y redes que estamos utilizando para nuestros procesos, los vamos a tener todos dentro de un edificio, por ejemplo, o varios edificios. También al sistema entran gentes, las que laboran ahí digo, los operadores, los ingenieros, los supervisores, toda la gente que trabaja ahí, pues también tiene que tener tienen áreas por ejemplo, para donde llegan vestidores, y luego llegan tienes que tener comedores. Entonces, todas las cuestiones porque las personas que están ahí, las 100, 200, 1000, 5000 gentes que estén ahí, pues tienen que cubrir necesidades, ¿verdad? Entonces, en una planta, pues sí tenemos de todo. Todo eso lo vamos a empezar a desenmarañar. ¿Qué nos va a interesar ahorita? Pues exclusivamente, primero nos vamos a centrar en el suministro energético, que son instalaciones eléctricas, instalaciones de aire comprimido, instalaciones hidráulicas, instalaciones de gas e instalaciones de vapor. Son las 5 instalaciones más, que vamos a estudiar, porque son las más utilizadas dentro de las plantas industriales. ¿De acuerdo? Dentro de también de esos procesos, como ya dijimos, hay servicios auxiliares que, como ya lo comentamos por ahí. Todos los servicios auxiliares son todos aquellos procesos auxiliares, como su nombre lo dice, que son necesarios, pero no son indispensables para la producción. Y, por ejemplo, puede ser una prensa compactadora de scrap, por ejemplo, el que sale de la rebaba de los centros de maquinado, ya que está seca, ya que está libre de líquido,
esa rebaba se puede, digo, si te la llevas así, pues vas a utilizar mucho volumen. Lo llevas a una prensa de compactado. Y esa prensa de compactado, ya sacas una paca de rebaba compactada y entonces ya pesa más y ya puedes recuperar un poco de tu inversión ahí, recuperar un poco de ese material y te lo puedes llevar así más fácilmente. ¿Qué pasa con esa prensa? Esa prensa pues también tiene que alimentarse, pues a lo mejor una instalación hidráulica de potencia, a lo mejor utiliza energía eléctrica para mover la unidad de potencia. Entonces, sí tenemos que alimentarle varias cosas, pero ese sistema, como es auxiliar, pues si se para no pasa nada. Lo único que puede pasar es que si no tienes capacidad para compactar la rebaba, pues va a llegar un momento en que te vas a saturar de rebaba y ya no vas a tener cómo manejar, entonces va a hacer un lío. Entonces, sí, digo, sí, por eso se dice que son necesarias, pero no indispensables para el proceso. Estamos claros en esto, ¿verdad? Hay dos herramientas que vamos a, para poder desmenuzar todo lo que estamos diciendo. La idea que yo tengo es primero, por eso vamos a estudiar primero lo que es el layout de planta. Porque así como ahorita primero dijimos, vamos viendo un sistema como una caja negra, donde hay todos esos elementos que mencionamos, maquinaria, hay edificios, hay instalaciones, hay redes, hay algunas áreas de servicios y demás. Pero, ¿qué más en específico es y cómo vamos a saber cuánto es? ¿Cómo vamos a conocer el tamaño de esos edificios, las áreas que hay, en la cantidad de área que tenemos disponible? ¿Cuántos metros cuadrados tengo de techo para saber cuántos metros cuadrados, por ejemplo, de alumbrado necesito? Es decir, cuántos lúmenes necesito por metro cuadrado de área en algunas naves. Ahí, obviamente, pues ahí hay mucha ciencia en todo, en el tema del alumbrado, porque primero tienes que saber qué tipo de operaciones vas a iluminar. Si son máquinas, pues no necesitas tanta iluminación, pero si son personas, pues sí tienen que tener un nivel de iluminación específico para cada tipo de trabajo que se tenga que hacer. Entonces, nos vamos a ir acercando hacia lo que es la planta en sí. Esto nos lleva a que tenemos que, primero, como tomarles una foto ahora sí que como vista aérea general, vamos a empezar a ver lo que es la planta. Aquí para el estudio, bueno, no va a ser una caja negra, en realidad va a ser una caja gris de cierto color. Vamos a utilizar estos dos, tenemos que utilizar dos herramientas básicas para el estudio de las instalaciones. La primera es Google Earth. Si no lo conocen, pues tecléenle y van a encontrar que, seguramente ya lo conocen. ¿Por qué tenemos que usar Google Earth? Porque Google Earth nos permite ver, por ejemplo, todo el área ¿cómo se llama? Todo el área de Eaton. Y se fijan, sí están viendo la imagen, ¿verdad? Ahorita les hago la muestra a ver qué tal se ve. Pero en esta imagen pueden ver lo que está en amarillo, es el límite de propiedad. Aquí yo puedo saber que, de hecho, en este caso, el límite de propiedad del terreno de esta planta, que es Eaton Truck, por cierto, está ahí en el Parque Tres Naciones, tiene un perímetro de 1.396 metros, o sea, 1 kilómetro 3/4, y tiene un área de 766 metros cuadrados. Para empezar, ya tengo datos del equipo, y si quiero ver en el mismo software, yo puedo ver la cantidad de área que tiene en las naves. Por ejemplo, esta nave, hasta donde recuerdo, no, esta nave, esta de aquí, es la planta original donde hacen toda la transmisión. Y estas dos naves que están acá
Son las naves que hicieron para la ampliación de los embragues. Miren. Aquí incluso les pongo que es obligatorio que lo instalen. ¿Ya lo conocen? Sí. ¿Sí lo han usado? ¿El software? Sí, también. Ándale, entonces eso me place. Vamos a hacer un ejercicio más adelantito. Miren, por ejemplo, vamos a poner aquí una que está ahí en el parque logístico, ahí donde estaba Leo. Por ahí cerca está ahí, ahorita nos vamos para allá. Aquí para nosotros esta es una caja negra, solo sabemos, por ejemplo, este es el terreno. ¿De cuánto es el terreno? Y lo podemos ver aquí en la... Sí lo están viendo, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, profe. Mande. Ah, sí, ok. Vamos a ver. Pero el polígono, yo nomás pongo aquí, este es el terreno. Entonces, este terreno son 34,809 metros cuadrados. O sea, son 4 hectáreas. 4,5 hectáreas, más o menos. Y la nave principal, la nave principal, yo también puedo saber cuánto mide, ¿verdad? A ver. La nave principal son 17,000, es casi la mitad, 17,900 metros cuadrados de nave. Lo que tú ves aquí, como lo estamos haciendo en una caja negra o caja gris, pues ves los puros techos. A lo mejor son láminas que son láminas acanaladas que están en cierta orientación, con cierta inclinación, con cierta pendiente para descargar las lluvias. Pero adentro, ese techo está, pues si son 17,000 metros cuadrados, pues a fuerza que no está apoyado nada más en los muros exteriores. Seguramente va a tener ahí columnas. Esa es la parte que vamos a empezar digo, ahí tendremos que buscar otras formas de saber de cuánto es, pero seguramente por ejemplo, aquí seguramente esta es una nave completa de 2 aguas, esta es otra nave completa de 2 aguas, inclusive, a ver, bueno, aquí vamos a hacer el ejercicio. Aquí estos están todos orientados. Permíteme. Esas parece que son láminas que están así en este sentido, pero por ejemplo, esta nave es una nave 2 aguas que está que tiene inclinaciones hacia acá y hacia allá. Estas las tiene en pequeña, hay varias naves aquí. Entonces, seguramente aquí hay una hilera de columnas que seguramente cada navecita o sección, por ejemplo, estas son 45 metros, casi dice. O a lo mejor aquí cada 20 metros hay columnas, en este sentido y en el otro sentido. Y una herramienta, digo, entonces también pueden ver, pues la distancia, por ejemplo, aquí linealmente, yo puedo medir aquí que son 22 metros cada nave. Entonces ahí es un techo de 2 aguas de un ancho de 22 metros por una longitud de... Una longitud de 20 por
por 148 metros, casi 150 metros. O sea, ahí se pueden ir dando cuenta cómo vamos a ir fraccionando. ¿Qué elementos tiene este? Pues no lo sé. Otro recurso que vamos a tratar de explotar es, por ejemplo, yo puedo aquí ver, aquí en este caso no hay 3D, pero sí puedo irme a la visión de, pues no alcanza a verse la nave. Pero aquí nomás se ve de este lado. Pero si se alcanzan a ver acá, se alcanzan a ver que tienen las otras naves que vimos al principio, están orientadas en ese sentido. Entonces yo aquí, están paralelas a la calle. Entonces yo puedo ver, y otra cosa que les iba a mostrar aquí. Para empezar, ya podemos ver, por ejemplo, cómo nos vamos interconectando entre cada uno, cómo vamos alimentando. Por ejemplo, aquí tienen un servicio de medición. La alimentación eléctrica para... No, este debe ser como para alumbrado. Bien. Entonces, ustedes pueden, ahora sí que sí pueden caminar sobre las plantas, sobre las calles y ver las instalaciones que tienen. Por ejemplo, aquí tienen muchos camiones. Aquí tienen su acometida, por ejemplo, de estos señores. Aquí tienen la acometida eléctrica que va a esta otra planta. Creo que no me hagan caso, creo que es de Mayer, pero no me acuerdo. Entonces, nosotros podemos ver aquí el frente, cómo se ve. Aquí es la planta que... Vámonos ahorita a Eaton, porque aquí hay dos Eaton Truck. La imagen que les mostré, pues es esta. Aquí, por ejemplo, en esta zona está el cuarto de compresores. Esta es la planta en el polígono. Esta es la planta de tratamiento de residuos. Por aquí así, en este caso. La planta de CNC está en esta zona. La línea de ensamble está de este otro lado. Estas naves grises están, entonces aquí ya también podemos ver también cuál es el acomodo, ¿verdad? Creo que por aquí está la caseta de gas, el tanque de agua y la alimentación eléctrica. Ellos tienen una subestación 115. Esta es una subestación de 115,000 volts. Si se fijan, miren. Yo puedo ver estos los transformadores que tienen. Obviamente no va a ser que el voltaje es a 115,000 volts y el tamaño de los transformadores, a lo mejor no lo vamos a distinguir. A veces sí alcanza a ver, pero como pueden ver, bueno, no se alcanza a ver. A veces sí se alcanzan a ver. Vamos a ver que en las instalaciones eléctricas, las subestaciones los vamos a medir en kVA, o sea, el tamaño lo vamos a determinar en kVA. Ya se nos acabó el tiempo. La otra herramienta que vamos a empezar también a usar, y ojalá y también la sepan usarlo para aprovechar lo más posible, es el AutoCAD. ¿Algunos saben usar el AutoCAD más o menos bien, o aunque sea más o menos? No tantos. O ya se durmieron o no saben. Bueno, yo no le sé, profe. Más o menos. Que ya se durmieron, o ya, más o menos, más o menos ya se durmieron o más o menos ya saben. Más o menos. Más o No, menos. ya tiene rato que no ocupo AutoCAD. Ahora aquí lo vamos a tener que usar. Así que saca tus siguientes trazos. El lunes continuamos. ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden interrumpir cuando necesiten. Digo, no dejen que me agarre como perico. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Ahorita ya no tiene ninguna pregunta. Pues no, profe, parece que no. Bueno, entonces,
Como les digo, la verdad no lo he subido, pero en las primeras voy a revisar cómo lo subimos a Didactic para que vean todo el material que estamos viendo ahorita. Si no tienen instalado el Google Earth, instálenlo y empiecenlo a ver. Empiecen a buscar ahí, si quieren empezar por plantas pequeñas o plantas muy conocidas, por ejemplo. Ahorita les iba a mostrar la de aceros de M, porque esa está, por ejemplo, esa incluso ya está en 3 dimensiones, o sea, está interesante porque alcanzas a ver los sistemas anticontaminantes. Véanlo, si logran verlo, pues, les va a interesar. Es muy interesante ese tema. Pero lo más importante es que nosotros de ahí podemos sacar información útil para lo que son las instalaciones. De entrada ya podemos saber, sobre todo podemos saber qué tamaño son las naves, de qué tamaño son los terrenos. Y, por ejemplo, de la subestación eléctrica hasta donde esté la subestación de distribución general interna, yo puedo medir con una línea, con una polilínea, puedo medir la longitud total de la línea rápidamente, o sea, en el momento. O sea, ya puedo saber de qué largo van a ser mis líneas de alimentación, por ejemplo, o las tuberías de gas, o las tuberías de agua, o las de líquido ¿cómo se llama? Líquido refrigerante, etcétera, o para el aire comprimido. Entonces, por eso es una herramienta muy útil que nos ayuda ya a determinar los tamaños. Pero eso, como aquí es una imagen, en realidad, son fotos de los fotos que hacen los que toman los satélites, pues son imágenes y con cierta resolución y con cierta, pero si nosotros lo plasmamos en un plano en AutoCAD, de AutoCAD ya podemos tener la certeza de que las dimensiones son más exactas. ¿De acuerdo? Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense del maldito virus. Dale, profe. Muchas gracias, profe. Órale, que Gracias, tengan profe. Nos vemos. excelente Gracias, fin de semana. profe. Hasta el lunes.